Hola, hola. Hoy he venido a hablarles sobre una base de datos y cómo es que se puede manejar dentro de Access. Para empezar, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos estructurados dentro de una tabla que se almacenan de manera organizada, permitiendo su acceso directo, modificación y gestión eficiente por parte del usuario o una aplicación. Así como lo habíamos dicho sobre qué es una base de datos, así es como se maneja el software de Access. Access se maneja por tablas. Entonces, ¿qué es una tabla? Una tabla es una estructura que almacena datos en registros o en filas y en campos o columnas. Cada columna tiene, no, cada registro tiene un tipo de dato definido, texto, número, fecha, etc. Las tablas pueden relacionarse entre sí mediante llaves primarias y foráneas. Para que lo puedan entender entre registros y campos, básicamente los registros son las filas, las líneas horizontales y los campos son las columnas. Los registros es donde hay varios campos y es donde se rellena la información dentro de varios campos. Bueno, aquí les mostraré los ejemplos de las tablas que ocuparemos para realizar nuestra base de datos, que en este caso es el de biblioteca. Pero bueno, ¿cómo podemos crear una tabla en Access? Bueno, aquí en la pestaña de crear, aquí tenemos estas opciones en este espacio de tablas. Donde dice tabla, pues nos va a funcionar para que nos ponga la tabla ya con el ID y pues ya nada más nos tocaría a nosotros pues poner el resto de campos. Pero pues nosotros no queremos esto. Nosotros le vamos a dar al diseño de vista. Clic izquierdo en diseño de vista y ahí está. Ahora sí, todo esto está vacío porque pues simplemente nosotros tenemos que ir llenando los campos que ocupemos tabla por tabla, campo por campo. Y ahora sí, que voy a empezar a llenar los campos y así les empezar a explicar el porqué de las cosas. Ahora sí, he acabado con los campos que son, en este caso, el ID del libro, título, título, autor, categoría y año. Ahora sí, para cada uno de estos campos se le tiene que asignar un tipo de valor concreto, no, un tipo de valor no, un tipo de dato en concreto, la cual pues aquí lo tenemos en este menú desplegable y ahora sí. El texto corto además tiene una longitud alfanumérica de 255 caracteres. ¿Qué significa esto? Que puede guardar tanto números como texto, como letras, pero hasta 255 como límite. Y pues ya serían, si, si ocupas más cantidad que los 255, pues tienes como opción el texto largo que puede guardar hasta 1 GB de espacio. Y también pues tenemos el número que almacenan valores numéricos para hacer cálculos. Y pues el número grande es un tipo de dato numérico que puedes utilizar los 8 bytes. Y está diseñado para un cálculo eficiente en números muy grandes. Pues es útil en bases de datos que contengan mucha información
de Big Data. Y la fecha ahora almacena fechas y generalmente utiliza un formato de punto flotante 8 bytes para almacenar la parte de la fecha y hora como un valor numérico secuencial. Pues aquí puede guardar la fecha desde una de diferentes formatos, vaya. Puede ser la hora de solo con la hora y los minutos o con los segundos o también indicando si es del PM o AM. Fecha y hora extendida proporciona un rango de fechas y una precisión de tiempo mayor que el tipo fecha y hora estándar, almacenando fechas desde el año 1 hasta el 9999. Ahora sí, tipo dato moneda, almacena valores monetarios, utiliza en formato de punto fijo 8 bytes con una precisión de 4 decimales para evitar errores de redondeo comunes en los cálculos de punto flotante. Autonumeración. Es un valor numérico entero largo que Access genera automáticamente y garantiza que sea único para cada registro. ¿Qué significa esto? Que mientras vaya avanzando los registros, cada uno de los registros, si un campo de los registros tiene la autonumeración, va a ir aumentando de uno en uno por cada registro. Esto hace de que al momento de relacionar una tabla con otra, pues no haya duplicados de información, lo cual hace que la información sea incorrecta y no esté del todo bien. Entonces la autonumeración también se utiliza para las claves principales, principalmente. Por esto mismo de que como clave principal tienes un código único para cada registro y la autonumeración no te deja a ti proporcionar los valores, sino que ya los hace Access automáticamente. Es decir, el valor de sí y no como tipo de dato básicamente es booleano. O sea, lo que te puede responder es un sí, un no, un 1 o un 0, que en el caso de la programación es como afirmar o negar. En caso del 1 es sí, el 0 es no. Y también puede entregar un verdadero o un falso, y así. En objeto le permite incrustar o vincular objetos binarios grandes. ¿Esto a qué se refiere? Pues cosas como un Word, un Excel, una hoja de cálculo, y también audio, y así diferentes tipos de archivos. El hipervínculo almacena una cadena de texto que representa una dirección de URL. O sea, aquí puedes guardar desde links de páginas web, correos de Gmail o correos electrónicos en sí. También puedes guardar una subdirección. Ya está. Los datos adjuntos permiten adjuntar archivos como documentos o imágenes a los registros de la base de datos. ¿Esto qué significa? Que tú dentro de un registro puedes guardar más de un solo archivo por cada registro y así. O sea, es muy eficiente este tipo de datos. El calculado es el valor del campo, no se almacena directamente, sino que se deriva de una expresión, la cual es una fórmula. Utiliza valores de otros campos en la misma tabla y el valor se recalcula automáticamente cuando los campos de entrada se cambian. El asistente para búsqueda, pues no es un tipo de dato en sí, pero solo es una herramienta que se utiliza para crear un campo que puedes elegir los valores de otra tabla o de una lista fija de valores. Y bueno, ya teniendo conocido esto, ahora sí empecemos a proceder a declararle cada uno de los tipos de datos a cada campo correspondiente. Ahora sí vamos a declararle cada tipo de dato
a cada campo. Y ahora sí, el libro, el ID del libro, pues lo vamos a poner como autonumeración, ya que a ese también, asimismo, lo vamos a declarar como clave principal. ¿Cómo podemos lograr esto? En el diseño de la tabla, nos vamos a la pestaña diseño de tablas y aquí donde está este espacio de herramientas, aquí le picamos, le damos clic a la clave principal y ya. Nos va a salir el icono de una pequeña llavecita, como en este caso, que está aquí al lado de ahí del libro. Significa que ya tenemos la clave principal y que está puesta en justo en el campo de ahí del libro. Y ahora sí, el título de texto corto, pues un título de un libro no ocupa tantos caracteres. Y aquí donde están las propiedades de los campos, nos podemos dar cuenta que el tamaño de campo es de 255. Pero un libro no ocupa 255 caracteres en su título. Así que le podemos poner 35, por ejemplo. En un autor pasa lo mismo. No creo que haya algún autor existente que su nombre ocupe 255 caracteres. Así que aquí también le vamos a cambiar el espacio, el tamaño del campo a 35 caracteres nada más. En la categoría también porque no creo que tampoco haya una categoría que ocupe tanto espacio, pero con 35 es una cantidad que puede ser que sea más que suficiente para la mayoría de los campos que que requeriremos. Año lo pondremos en número, tipo de dato, número. Y ahora sí tendremos nuestra primera tabla completa con sus tipos de datos y la clave principal. Así también como las propiedades de los campos los hemos modificado. Y ahora sí, ya que tenemos todo esto listo, podemos guardar la tabla dando clic izquierdo en la pestaña de tabla, guardar, y le asignamos el nombre de libros. Ahora sí, ya se nos guardó y justo en esta pestaña, en este menú flotante, se nos guardó la tabla de libros. Y ahora sí, voy a terminar de completar las demás tablas faltantes para poder avanzar y explicar y seguirles explicando. Ahora sí, ya acabé de terminar todas las tablas que ocupamos para la base de datos. Pero antes de seguirles explicando, les quería comentar pocas cosas más. Por ejemplo, aquí en esta pestaña de vistas tenemos los diferentes tipos de vistas. Si le damos clic, tenemos las dos vistas. La vista diseño, que es la que estamos, que en este caso es como en la que nosotros podemos modificar, insertar o eliminar campos y así tener control y movilidad dentro de la tabla, ¿no? Y ahora sí, en la tabla hoja de datos, así es como se presenta. Que aquí están los campos que nosotros hemos elegido, bueno, insertado. Y ahora sí, el ID de préstamo, aquí está y aparece, porque al momento de que yo empiece a escribir dentro de los campos, aquí se va a generar un 1, que es el registro 1, y luego así consecutivamente. Y ahora sí les voy a explicar las propiedades de las tablas. Nomás que vámonos a vista diseño. Y ahora sí. La clave primaria. La clave primaria es el campo único que identifica sin repetirse cada registro de una tabla. No puede haber duplicados ni valores nulos. Por ejemplo, tu curve. Solo hay uno por persona. No hay dos iguales. Eso es como una clave primaria que no se puede repetir. Y los índices de este lado.
Son las estructuras internas que aceleran la búsqueda y ordenan la búsqueda y ordenamiento de datos. No cambian los datos, solo mejoran la velocidad de acceso. Por ejemplo, el índice de un libro te iba directo a un capítulo sin buscar la página por página. O sea, tú ya tienes el índice, ya sabes más o menos la ubicación de las cosas, hablando del libro. Pues aquí los tienes, o sea, también si como aquí tenemos como primary key, que es el ID de préstamo, que en este caso pues sí es. Y aquí tenemos que principal, único y omitir nulos. Claro que en el principal no se puede, no puede no haber principal y único porque no se repite por registro. Y ahora sí, vámonos para tomar el ejemplo de del, la tabla de usuarios en el nombre. El requerido. Requerido es propiedad que obliga a que un campo no pueda quedar vacío. O sea, cada vez que nosotros vamos llenando un registro, es un campo que nos forza a llenarlo. Si lo dejamos vacío, no nos va a dejar avanzar a agregar otro registro. Tamaño del campo, pues aquí como antes lo vimos, define cuántos caracteres tiene como máximo el rango número de números que puede almacenar. Controla el espacio y la exactitud de estos. Y el valor predeterminado, que aquí está de este lado, es el valor que se asigna automáticamente al crear un registro si el usuario no lo llena. Es como si tuvieras un campo de una fecha, por ejemplo, los datos de un empleado o en una empresa, en los empleados, a la hora que a la hora que ellos ingresan a la empresa y que se registran o se dan de alta de que empieza su su ciclo laboral, ahí es donde puedes poner de que fue en el día de hoy, en todo caso de que haya asistido. Si no asistió, pues no va a haber ese valor dentro del campo. Ahora sí. La máscara de entrada que se encuentra aquí encima del título es un patrón predefinido que obliga a capturar datos con cierto formato visual. Por ejemplo, en un número de teléfono, por ejemplo aquí, número de teléfono de cómo se utiliza, tres caracteres separados que indican, pues, si no mal me equivoco, el estado del donde proviene la llamada y el resto de números, pues es el número de teléfono que completan los 10 dígitos. Pues así es como en este formato. Si aquí nos vamos, puede ser de acá arribita, desde la vista, o sea, desde el menú desplegable, o simplemente dándole clic al botón, o puede ser aquí encima donde están las pestañas y ponemos vista hoja de datos. Si yo le pico aquí al registro del teléfono, miren cómo aparece, observen. Los tres paneles de decisión, yo puedo poner, pues 89, el número de Tamaulipas, y pues ya lo voy llenando. Y hasta ahí me dejó hasta 10 caracteres. Si yo intento escribir más, no se va a ver. Y así esa es la máscara de entrada. Y como vieron, ya se ingresó el uno. Si, si yo aquí hubiera puesto, no sé, nombre Alexis, ya se puso el 2, luego aquí Fabián, ya se puso el 3. O sea, es como va cambiando. Así es como va cambiando, va aumentando la cantidad que hay
en el ID de usuario, o sea, por la clave principal y la autonumeración. ¿Esto qué nos facilita? Pues que cada registro tenga como por, entre comillas, su código y pues así ante cualquier cosa, pues ya todo un número es de todo un registro. O sea, si tuvieras muchísimos más campos, el, el 3 le pertenece a todos esos campos. Igual a estos, aunque sean solo 3 campos por llenar, pero igual está bien. Así, ya les mostré cómo es que van los datos en los campos, cómo es que se comportan. Ahora sí, vamos de vuelta a las propiedades de los campos. Aquí un texto regla de validación. Esa es la expresión lógica que te comprueba si la entrada cumple con los estándares definidos. Por ejemplo, si el campo fecha de inicio debe ser menor que fecha fin. Claro, así sí. El texto descriptivo. Este se encuentra. Texto descriptivo. Mensaje de ayuda que aparece cuando el usuario selecciona el campo explicando qué se debe escribir. Por ejemplo, ingresa tu nombre completo como aparece en el INE. Ah, alineación de texto. Valores predeterminados automáticos. Valor predeterminado. Campos que generan su valor por sí solos con base a las reglas o funciones. Y esos son todas de las propiedades de los campos. Ahora sí, ya podemos cliquear y dar en cerrar todo. Así es. Ahora sí, uno de los puntos sí, más importantes de esto, las relaciones. ¿Qué son las relaciones? Una relación conecta dos tablas mediante un campo compartido para evitar duplicar información y mantener consistencia. Por ejemplo, no vas a escribir la dirección del cliente en cada factura. La dirección está en la tabla de clientes. O sea, ¿qué se refiere esto? Que cuando tú relacionas con la clave principal de una tabla a otra, significa que esa clave principal va a arrastrar toda la información que tiene junto a ella en la tabla. O sea, si tiene más campos, por ejemplo, aparte de el nombre, a lo mejor la identificación, los números, el CURP, edad o así. Pero todo eso se va a ir junto con el campo relacionado. Y ahora sí, tenemos los 3 tipos de datos, de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos, o varios. De uno a uno, de uno a uno es cuando un registro se relaciona con otro registro de otra tabla. Funciona cuando la información debe dividirse por seguridad, rendimiento o modularidad. La relación de uno a varios es una fila es un registro de una tabla, puede relacionarse con muchos registros de otra tabla, pero la inversa no. Y de muchos a muchos nace una tercera tabla. ¿Y cómo es esto? De que en esa tercera tabla que nace a partir de estas dos que se quieren relacionar, que ya están relacionadas con más, en la tercera tabla es donde los campos que van a estar en la tercera tabla son las claves principales de las dos que se querían relacionar en un inicio. Y así es como puede ser una relación de varias a varias.
de una varias es de un campo, son dos tablas, ¿no? Y en un campo va a estar la clave foránea de la clave principal del otro campo. Y así es como se van a poder relacionar. Pero de uno a uno son a base de los registros. Ahora sí, ¿cómo es que podemos hacer las relaciones en Access? Pues ya ven de que del derecho se nos apareció el menú de agregar tablas. Bueno, arrastrando el mouse mientras damos clic derecho, bueno, o también con Shift y seleccionándolos, se seleccionan los tres. Ahora sí los arrastramos y aparecen las tres tablas. Y ahora sí, para nosotros poder crear las relaciones, como aquí vemos, están estos serían las claves foráneas. Y estas acá están las claves principales. Así vamos a relacionarlas. Que para poder relacionarlas es, seleccionas la tabla, bueno, el campo dentro de la tabla, lo cliqueas y lo mantienes presionado y lo arrastras hasta la clave foránea que la quieras relacionar. Y te va a aparecer esta tablita, esta nueva ventana. Para relacionarla de una manera correcta, siempre tiene que ser exigiendo la integridad referencial. Y ahora sí nos va a aparecer, la relación debe ser sobre el mismo número de campos con el mismo tipo de datos. ¿A qué se refiere esto? Que básicamente, si nosotros abrimos esto en diseño de tabla y en préstamos, el error que yo tuve aquí fue que en préstamos, donde yo tenía las claves foráneas, los tengo como texto, la cual autonumeración no puede ser porque ya está en el campo de la clave principal, pero sí se puede relacionar autonumeración con número. Entonces vamos a cambiarlo a tipo número y ya podemos cerrar estas dos tablas. Y ahora sí, como antes había mencionado, cliqueamos, clic izquierdo y mantenemos presionado, lo arrastramos hasta la clave foránea, pero ahora sí, exigir integridad referencial. Y ahora sí, ahora vamos del otro lado también. El usuario, exigir integridad referencial. Y ahora sí, ya tenemos nuestras tablas relacionadas. Ahora vamos a proseguir con las consultas. ¿Qué es una consulta? Una consulta es una herramienta que extrae, filtra, ordena o calcula datos sin modificarlos. ¿Para qué sirve? Para filtrar, buscar, ordenar, calcular y agrupar. Y tiene varios criterios lógicos, como los cuales son and, or not. And se cumplen ambas condiciones, or una u otra, not excepto. Tenemos también criterios más avanzados, los cuales son between, like y el gato. Between es un rango, o sea, puedes poner a lo mejor que te busque gente que esté en un rango de 20 a 25 años. Like es similar a. El ejemplo de like es como cuando pones en el criterio del campo que se te busquen, eh, por ejemplo, tienes un campo de correos electrónicos, a lo mejor de una empresa y es el correo de la empresa y así. Y tú puedes poner en el criterio like, Gmail y es donde se te van a encontrar correos con terminación en Gmail. Y ahora los gatos. Su explicación es por tamaño.
O sea, si pones un código, y- si como código pones cuatro gatos, va a ser lo mismo que es un código de 4 dígitos. Esos son las consultas. Ahora sí, vamos a seguir con las consultas. Y vamos a crear una aquí en la pestaña de crear. Aquí está la consulta de diseño de consulta o la asistente. La asistente te va a mostrar este tipo de opciones. ¿De qué consulta gustas? Y ya de ahí en fuera te va a seleccionar. Si tú tienes seleccionada una tabla, te la va a lanzar directa. Y si no, pues te va a tocar elegirla por sí solo. Y aquí es donde puedes elegir qué campos pasan y cuáles no. Con la flechita pasan uno con uno y con la doble flecha pasan todas y así al revés. Pero nosotros utilizaremos el diseño de consulta. Aquí pasa parecido como las relaciones. Arrastramos las tablas y ahora sí podemos proseguir. Dando doble clic en el campo, se nos selecciona y aquí es donde queda el primer campo en la consulta, dentro de la consulta. Y ahora sí, ya tenemos 3 campos en una sola consulta. Ahora vamos a poner el criterio, ¿no? Que se lo vamos a poner en la fecha del préstamo, que va a ir así. Between el gato y la fecha, que o sea, lo que queremos conseguir con esta consulta es ver cuántos libros se vendieron en un rango específico. Aquí es que vamos a ingresar los datos de alguna fecha. Yo, por ejemplo, tengo aquí la fecha que pues sea de octubre, ¿no? Del 01 al 31. Ahora sí, ahí quedó la primera fecha. Lo cerramos con un gato, espacio, and. Y ahora sí, abrimos otro gato como si fueran comillas. El 10 del 31 de 2025. Y ahora sí, lo podemos ejecutar. Aquí arriba a la izquierda donde dice resultados, le damos clic en ejecutar. Dice que no es válida. Pero no fue válida porque no cerré el gato. Ahora sí, ya cerré el gato y ya se ejecutó. Debe, salió de esta manera, pero es que como todavía no tengo las tablas rellenas, no las he llenado con los datos, pero igual sigue estando bien en la consulta. Ahora sí que podemos guardar la consulta. Le podemos poner como venta hecha en un rango de tiempo. Bueno, puede ser un rango de tiempo o un periodo. Es lo mismo. Pero aquí la cosa es que utilizamos el between, ¿no? Como guardas la consulta. Ahora sí.
Pues esta si quieren la pueden dejar, o sea, irse directamente a crear otra consulta o la pueden ir eliminando, como ustedes gusten. Pero aquí, ahora en este caso, nosotros vamos a hacer una consulta que vaya a buscar las de ficción o las de ciencia ficción, todos los libros de ciencia ficción. Así que vamos a agarrar la tabla de libros, ya con el título de los libros, la categoría y su autor. Ya con eso estamos. En la categoría va a ser el campo donde nosotros vamos a ingresar el criterio. Le vamos a poner like, abrimos comillas, y ahora el por, o un asterisco, ficción. Y ahora otro asterisco, otras comillas, y ahí quedó, ya lo podemos ejecutar. Y salió de nuevo, pero es que como ya antes dicho, no tengo las tablas llenas. Pero ya estamos viendo que la consulta sí está funcionando, sí se está ejecutando. Entonces guardémosla como búsqueda. Ahí está, búsqueda de libros de ficción. Y ahora va a ser otra tercera tabla. Pero aquí le vamos a poner condiciones para un campo. Así que diseño de consulta. Y ahora sí, la tabla que vamos a ocupar es la de usuarios. Ahora sí con su nombre, grado y teléfono. En el grado de los usuarios, en el criterio, nosotros le vamos a poner la comida simple, licenciatura. Lo volvemos a cerrar con una comida simple. Ahora aquí en OR, otra vez comida simple, maestría. Y ahora sí, lo ponemos a correr y ahí está. La nombre de la persona, el qué grado cursa y su teléfono celular. Ya puedo guardar la consulta. Bu- Ujú. Lo podemos poner como eh, búsqueda de licenciatura. Búsqueda de licenciatura y maestrías. Ahí está, ya tenemos nuestra tercera consulta con algunos de los criterios hechos. Ahora sí, los formularios. ¿Qué son los formularios? Son una interfaz visual para interactuar con los datos de forma controlada, segura y presentable. Por ejemplo, un formulario de registro donde se escribe nombre, email,
apellidos, edad, etcétera. Herramientas, los cuales son los botones, cuadros de texto, listas, menús y subformularios. Ahora sí, por ejemplo, podemos hacer un formulario para ingresar los datos de los libros. Por ejemplo, aquí lo tenemos, que es el título, el autor, la categoría, el año también y el año. Ahora sí, nos podemos ir a crear y en este apartado de formularios tenemos tanto formulario, diseño formulario y formulario en blanco. El formulario te lanza directamente pues ya los campos hechos y con todo así. O también podemos optar para seguir seleccionando libros y en el diseño formulario ya te manda a la vista diseño, pero en este caso es de los formularios. Ya aquí es donde, aquí arribita donde salen los controles, pues están los controles. Y así puedes poner desde el cuadro de texto, una etiqueta, el botón, control de pestañas, vínculos y entre más botones. Que pues en este caso lo vamos a hacer así, que les voy a borrar el ejemplo de libros hechos con el formulario. Ahora sí, si nosotros queremos tener un formulario para ingresar los datos de un libro y que se quede registrado dentro de la base de datos, pues ¿qué tenemos que hacer primero? Un cuadro de texto. Ahora sí, este cuadro de texto, ¿qué es lo que me va a mencionar a mí? ¿Qué es lo que me va a mostrar? Bueno, en la hoja de propiedades, en los datos, en el origen de datos, en esta flechita se deberían desplegar los campos, pero si no, le damos a los tres puntitos de al ladito y aquí nos va a aparecer esta pequeña pestaña. Le podemos dar a biblioteca, tablas y libros. Ya aquí lo que le queramos mostrar, por ejemplo, el título. Y ahora sí, si nos vamos de este lado a la parte inferior derecha, a la vista hoja de datos, no se nos muestra el nombre, pero es porque, porque, no, era porque me había equivocado. Que le puse el botón de cuadro de texto, pero pues sí, ahí están. Le picamos aquí en agregar campos existentes y le podemos agregar el del título y pues si le damos aquí en vista formulario o en vista hoja de datos, pues ya se nos va a mostrar el título, ¿no? De las, se nos va a mostrar el título de los libros. Y pues ya sí, pues ¿qué más ocupamos? El título, el autor, su categoría y su año. Así como también el ID para poder hacer un buen registro. Pero ¿qué pasa que tenemos todo esto desordenado? Bueno, lo seleccionamos todo y aquí en organizar, la parte donde dice tabla, tenemos el apilado y aquí es donde nos va a dar las tablas. Y ahora para poder modificar esto al gusto que tengamos, pues está la hoja de propiedades, ¿no? Que pues aquí le puedes poner tú, aquí donde está alto, le puedes poner que tenga un alto de 2 o que tenga el alto de 1 y el ancho de 3 o de 5 mejor. Y ahí ya cambia la cosa. Así como también le puedes dar un poco de formato
a esto y ya pues puedes poner la letra de tu preferencia, los tamaños, el acomodo. Y así es como puedes ir empezando a hacer tu formulario. Ya pues toca, por ejemplo, darle la etiqueta, que pues aquí es donde vas a escribir nuevo registro de libros. Y acá lo mismo con lo que ya habíamos hecho, le puedes dar la fuente de la letra que te guste en el centro, que esté más grande la letra. Ahí está. Y ahora sí, hacen falta más botones, como cuáles. El botón para los registros, que los cuales aquí es donde tenemos todas las operaciones que se pueden hacer con los registros, que en el cual aquí vamos a ponerle el de ir a primer registro, la imagen y darle, finalizar, otra vez, primer registro, bueno, el anterior y a darle. Otro botón con el registro siguiente y finalizar. Otro botón con el último registro y finalizar. Ahora sí seleccionamos todo y en apilado, bueno, en tabular, queda ahí una forma más bonita. Y de aquí pues le vamos a quitar el encabezado, no lo ocupamos. Pero ahí ya se vio el tabular. Así es, así como tenemos los botones acomodados. Ahora sí, pues podemos ir poniendo más cosas. Por ejemplo, otro botón en el cual pues pongamos operaciones con registros, agregar nuevo registro. Ahí está. Y este lo puedo poner como de 2 por 1. Aquí por ahí. Mm, También podemos agregar la imagen de fondo, examinar las descargas, por ejemplo, la imagen quedó lo suficientemente grande, pero pues o podemos simplemente insertar una imagen, que es la que habíamos puesto, ajustarla bien, bien, esperamos esto obviamente, ahí está bien, solo que le vamos a subir un poquito el rango de lo alto porque está muy ancha la imagen. Ahora esta imagen la seleccionamos y en organizar la llevamos al fondo y así es como puede ir quedando
nuestro formulario, de modo que se pueda ver, que pueda ser más cómodo a la vista. Y aquí presionamos control, no, sí, puede ser control y también shift. Y le podemos cambiar las letras a negro, o sea, mouse automático. Y así es como se va a mostrar, solo que la imagen de fondo la voy a eliminar. Vamos a ir seleccionando todo. Y ahora si lo voy a mover, que quede bonito el formulario. Y ahí lo tenemos. Y este formulario lo podemos poner como nuevos registros de libros. Ahí está, tenemos un formulario. Tenemos los botones y macros, que pues ya los vimos los botones y las macros. Aquí es donde el cuadro de texto, tú irías ingresando los datos. Puede que eh, de título, pues le vamos a poner un libro famoso, Hábitos Atómicos. El autor James Clear. Categoría, eh, desarrollo personal. Año, pues la verdad desconozco, pero pongámosle 2023. Ahí está, guardar registro. Y ahora acabo de cliquear este botón, que como lo ven, que en la pestañita dice agregar nuevo registro, nos dirigimos a los libros. Cerrémoslo. Ahora sí, de nuevo los libros y hábitos atómicos. Solo que no se alcanza a ver bien. Pero si ponemos el cursor entre medio de los dos campos, lo podemos ajustar y ahí al tamaño de cada cosa. Y aquí está. Aquí es donde hemos hecho nuestro formulario para ingresar los datos. Ingresamos los datos y guardamos los nuevos registros a a la tabla de libros, perdón. Ahora sí, como ya vimos que no nos cupo, podemos hacer esto de seleccionar aquí donde dice para mover todos estos cuadros de texto en general, lo podemos clicar y se nos seleccionan todos. Ahora sí, en la hoja de propiedades, en el ancho, podemos poner que mida 8.5 por 2.2, o bueno, quedó muy grande, pero también puede ser 1.5. Y ahora sí, le podemos poner la fuente un poco más grande y de aquí a la otra vista. Con las flechitas lo va a mover de que al centro, ¿no? Y ahí es donde va cargando Access. Denle chance. Y ahí está, ahora sí tenemos nuestro formulario. Muy bonito que también podemos agregar otro, ¿sí? ¿Por qué no?
Vamos a eliminar la tabla de... ah, lo borré, a ver si no se me borró. No. Vamos a agregar otro libro. Pues, amistad. Autor Jacobo Vergareche y Mariano Sigman. Categoría, ensayo. Año, también desconozco, pero pongámosle 2024, que fue... Ah, no. No, nada más 2024 y pongámosle en guardar. Ahí como ven, ya no se nos quedó, bueno, como que se reinició entre comillas porque no fue así. Y pues ya no nos aparece aquí los datos porque ya se fueron y se ingresaron a los libros. Aún no se sustituyó, pero ¿por qué se sustituyó? Porque en el índice del ID del libro se quedó con uno. Entonces, si yo aquí pongo uno, bueno, título, ya ven, ahora lo puse y se puso el 2. Bueno, pongámoslo así, hábitos atómicos, con el autor de James Clear, con la categoría de desarrollo y año 2023 habíamos acordado. Ahora sí, si cerramos los libros y lo abrimos, ahí está. Ahí lo tenemos y así es como queda nuestro grandioso formulario de- para ingresar los datos. Ahora sí que en los formularios, cuando nosotros cuando nosotros estamos haciendo el movimiento de crear y diseñar los formularios a modo que queden pues lo más cómodo posible para uno que es el usuario, eh, acostumbramos, bueno, a mí me pasó las primeras veces que hacía una regazón, no hacía lo que de la manera correcta, vaya, pero, o sea, me terminaba de que todo chueco, le daba aquí abajo de la esquina inferior y derecha, donde aparecen los cuatro tipos de vista. Si le daba vista formulario me daba todo chueco, pero lo que uno desconocía es que aparte de esa vista hay más, como lo cual la hoja de datos es en donde se muestra pues los datos que hemos puesto, vaya. Y aquí como es un formulario donde se guarda, pues nos lo facilita en vez de estar abriendo la tabla cada rato. La vista presentación, que es esta, aquí es donde es como si nos vieran ya el formulario, pero como para acomodarlo, para que en vez de que se vea todo chueco, así, de que la etiqueta a lo mejor por acá y uno para allá y otro para allá, no, aquí es donde se puede acomodar todo bien, todo ordenado y así. Y ya en la vista diseño es donde tú puedes agregar los botones, los macros, sus formularios y en sí todos estos controles que tienes aquí disponibles. Aquí utilizamos unos pocos, nada más los botones, los cuadros de texto y las etiquetas. Pero en sí todos estos son muy buenos. Por ejemplo, el de imagen, el de datos adjuntos, el salto de página, son varios que también puedes usar. Y ya, y así. Ahora sí, los informes. ¿Qué son los informes? Son los documentos finales para mostrar, imprimir o exportar datos
en formato organizado. ¿Qué significa esto? Que cuando tú seleccionas un informe, te va a mostrar los datos de una manera diferente a como lo haría una tabla. Diferente, pero con los mismos datos. O sea, no se te van a modificar ni nada. Ni tampoco tú los puedes modificar. Simplemente lo que vas a poder maniobrar dentro de aquí, pues es la forma de vista en la que tú puedes mostrar los datos dentro del informe. Como por ejemplo, una factura que tengas, por ejemplo, la factura de la luz en PDF. ¿Y para qué sirve? Para resultados, listas, estadísticas, facturas. Y la mayoría de sus herramientas son agrupar datos totales, automáticos, encabezados o pies y números de página. Y también tienen sus diferentes vistas, así como, como los formularios. Tiene vista diseño, vista presentación y vista informe. Y ahora sí, ¿cómo es que podemos crear un informe? De nuevo en crear, aquí tenemos el apartado de informe. Cliqueamos en informe, pero yo voy a seleccionar la tabla de libros. Seleccionamos el informe, ya nos lo hizo Access. Una manera muy básica, pero como quieres eficiente al final de cuentas. O también nos podemos apoyar por medio del asistente para informes, que pues aquí tú tienes que seleccionar la, la, la tabla y pues ya ahí puedes poner de que el ID o los campos que tú gustes agregar. El informe, que se muestre el libro de manera ascendente, tabulando, de- y ahí aquí le vamos a poner libros en total. De eso va a ser nuestro informe de todos los libros que tenemos en nuestra gran biblioteca. Y bueno, como ya vimos antes, tiene el diseño parecido y nos lo puso en vista previa de impresión. Porque como ya habíamos dicho, así como se puede mostrar en formato PDF, también se puede mostrar en formato para imprimir. Si le damos en aquí en vista diseño y tenemos libros en total, que eso ya de volada vamos a cambiarlo por algo que tenga más vida, más sensación, como el font. Pero sí, aquí también en los informes se pueden agregar eh, los botones y más controles especiales. Así como lo vemos aquí, todos los controles que ya habíamos visto antes, ahí están. Solo que, pues aquí ya lo tienes hecho. Solo si quieres modificarlo tantito. O sea, esto lo muevo de lado. La categoría, si quieres, lo puedes achicar. Y lo mueves también. Yo me estoy apoyando con las flechitas ahorita. O sea, tiene sus posibilidades. También puedes decorarlo así como un formulario. Y así, o sea, nos quedaría de esta manera. Obviamente si tuviéramos de que más, a ver, vamos, ya de esto no hacer real, o sea, no, ahí está, el nuevo. Un título, pues algún libro, el arte de vivir, su autor, Epicteto, Epicteto.
Categoría, estoicismo. Y año, pongámosle 410 antes de Cristo. ¡Wow! 400 AC, ¿se nos deja? Tampoco, porque es puro número. Bueno, 210 años después de Cristo. Ah, no, pongámosle 1689. Ahora pongámosle otro libro. La verdad, de los años desconozco su salida, pero pues aunque sea me sé algunos autores. Eh, por ejemplo, estaba ese, o el club, ¿no? De las 5 de la mañana. El autor desconocido, bueno, no desconocido, desconozco. Pongámosle yo, Joaquín Canicas. Vámonos. Su categoría, desarrollo personal. Y en el, y fue en el año 2020. Y ahí está. ¿Qué otro libro podemos poner? Pues algún otro libro famoso, ¿no? Ah, pues Padre Rico, Padre Pobre, que pues aquí son como los ejemplos de cómo es que podríamos estar rellenando este tipo de formularios, Padre Rico, el autor, Robert Kiyosaki. No sé si se escribe así, me imagino que me equivoco, mil disculpas. Finanzas, una disculpa por... Y que salió en el año 2015, vámonos, cuando la tasa de interés estaba baja, pero bueno. Y ahora sí nos podemos fijar que aquí en la hoja de datos ya tenemos más que antes, aunque se nos borró aquí, no sé por qué. Ah, teníamos am- amistad, amistad por Jacobo. Ahí está nuestra hoja de datos al 100, al millón. Ya está más relleno y ahora sí, cuando libros en total, ahora sí de nuevo y ahora sí en el informe ya se nos muestra. Y así pues hasta abajo hasta que se tenga que volver a poner otra hoja. Aunque igual aquí también le podemos poner fondo como ya anterior le habíamos puesto en el formulario. Este fondo, los colores así. Pues esta es una imagen, solo que la pusimos de fondo y la mandamos al fondo. Igual en un informe también se puede decorar de la misma manera. Y así los informes. Y ahora sí, a todo lo que quise llegar con todo esto es poder explicarles sobre una base de datos en Access y las herramientas que uno puede utilizar dentro para crear su propia base de datos. Ahora sí, vamos por lo más importante, diría yo. Ahora sí, si aquí buscamos Access y abrimos la base de datos que yo he hecho, para empezar, no nos aparecieron ni las tablas tampoco. ¿Por qué? Porque esto es una macro. Esto de que salga el menú principal es una macro. Y aquí está el fondo, lo que ya les había enseñado ahorita, mostrado. Y estos son los botones. Este solo es la etiqueta.
Los bo- la base de datos es de Tame Impala que no lo he puesto. No sé por qué no lo puse, lo pude haber puesto por aquí debajo del menú principal. Pero bueno, perfil de artista, Tame Impala, el fondo, el cuadro de texto, que aquí es una pequeña biografía de él, su logo, su foto, información de él, que estos son los cuadros de texto, pero de los campos, a partir de los campos, como lo habíamos hecho en el formulario Tame Impala, el artista, que estos son etiquetas y este es otro botón de regreso, sus álbumes. Aquí está el fondo, nuevos, aquí está para nuevos registros, que es también lo que habíamos puesto. De hecho, pues ahí está. Y pues le damos a regresar. Y ahora sí, en estas imágenes son sus 4 álbumes que tiene. Por ejemplo, entramos a Current o bueno, a Long, Long Read, sí, Long Read. Y aquí es donde se muestran su duración total del álbum, el título y su fecha de lanzamiento y su informe, que es pues aquí todas las canciones del álbum con su duración, su idea de canción y su álbum, que pues, todo está dentro del mismo, pero al final de cuentas esto es a lo que yo iba. Todo esto de cómo yo lo edité, pues fue pues del fondo, a lo mejor que no estuviera tan al borde y aparte de todo eso, y aquí también como pueden apreciar los botones, menú principal y nos manda lista de canciones, otro formulario y los botones que ya habíamos puesto. En el otro caso fue para ir por cada uno de los libros. Bueno, aquí fue para venir por cada uno de las canciones de, de Tame Impala, las cuales aquí son del primero y el último. Se muestra su título de álbum, su título de la canción, su duración de la canción, su fecha de lanzamiento y pues ya los botones que son los que puedes ir yendo, buscar canciones. Una canción chida de Tame Impala, Perdido en el ayer o Lost in Yesterday para los conocedores. Yesterday. Y ahí está la duración con su álbum, en el álbum donde sale la canción Lost in Yesterday. Y está. Perfil de artista, de nuevo, álbumes, formulario con registros de canciones, que esto es para regresarlo. O sea, pues sí, vaya. Y así es, o sea, lo que yo les acabo de enseñar, demostrar en la otra base de datos que fue como ejemplo fue de esto. Y ahora, si nosotros nos vamos aquí, pues fue lo mismo, o sea, las consultas, algunas que he hecho, y currents, que son los álbumes, los formularios, cada uno hecho para cada cosa, y los informes, que en este caso fueron pues, fueron un poquito más generales, no fueron tan específicos, pero por ejemplo, en este que es Let It Happen, por ejemplo, ¿sí? Let It Happen, aquí solo le puse que nos mostrara la duración y el título de la canción. Y el título de la canción porque pues tú te lo sabes, va. Ya la duración pues depende cada quien. Buscar canciones, pues cuál. Eh, Gossip. Y aquí está. Ahora esta la puse, pues sí se podría decir entre comillas más completo, pero solo le agregué el álbum en el que va y pues ya está. Sigue estando la misma canción. O sea, lo de
el título de la canción y su duración. ¿Y qué más? Sus premios ganados por año, redes sociales, con su, que de hecho, esto es hipervínculo con sus redes sociales oficiales y sus seguidores, o sea, todo está hecho a la medida, como quien dice, las tablas, cerrar todo. Y ahora sí, el menú principal, aquí está. Y pues bueno, eso sería todo sobre la base de datos, qué es una base de datos, qué es lo que contiene, registros, tablas, campos, indexaciones, relaciones, informes, consultas, formularios, pues sobre las tablas, los campos y los registros, las claves principales. Esto sería todo, porque básicamente pues vamos a poner en sus canciones que esto lo ponemos en vista diseño. Aquí está como la, la clave principal. Y si nos vamos a las relaciones, aquí están puestas las tablas. Y cada una de estas líneas es una relación. Y ahora sí, pues con esto me despido enseñándoles la bonita relación que hice entre todas las tablas. Y nos vemos hasta luego.